Bien, hemos hecho referencia en nuestra última reunión respecto de lo que Fukkelman comenta sobre la alteridad. En ese punto nos quedamos y yo les había prometido avanzar sobre ese concepto de alteridad para que fuéramos indagando cómo se constituye esta alteridad, qué es lo que hace del otro que sea otro, diferente, e incluso les anticipé que íbamos a comentar respecto del racismo, porque el psicoanálisis nos ha esclarecido respecto de dónde se fundamenta el racismo. Y resulta interesante para nosotros tener esa consideración, porque atañe también a nuestra labor clínica sin ninguna duda. Pues si nos referimos a la dimensión del significante, que es una dimensión en la cual nuestra tarea se despliega, lo sepamos o no, lo tengamos en cuenta o no, nuestra labor se desarrolla en una dimensión que es la del significante. No es la única, porque esa dimensión tiene un límite. Pero en esa dimensión del significante hay una comunidad. Se podría decir que ahí hay un principio de paz. De algún modo lo simbólico es de entrada una función de paz. Ahora, cuando nos referimos a la alteridad del otro, ya ahí estamos haciendo alusión a algo que involucra la dimensión de la guerra. En el racismo, por ejemplo, se trata precisamente de un otro pensado, un otro con mayúscula, pensado en su diferencia. Y en este sentido, es evidente que todos los discursos generales y universales, ¿no? La proclamación de los derechos universales que apuntan a que todos somos humanos, personas, no parece tener una eficacia en ese sentido. Esa proclamación de los derechos universales, que es bienvenida, que a nosotros nos parece un avance, por otra parte, no zanja la cuestión, no es totalmente eficaz, ¿no? Porque noten ustedes que en el racismo se trata de un odio que se dirige precisamente hacia lo que funda la alteridad del otro con mayúscula. ¿Y qué es lo que funda la alteridad del otro con mayúscula? El goce. Por eso les decía que si nos mantenemos en la dimensión del significante, ahí tenemos como una cierta esperanza o promesa de paz. Ahora, si nos movemos en esa perspectiva de la alteridad del otro, ahí ya las cuestiones no tienen que ver con el apaciguamiento, sino más bien con potencial conflicto. Esto, esto se ve a través de la experiencia de ustedes en el consultorio. Y yo les decía que, de alguna manera, la historia moderna ha demostrado que ninguna decisión es suficiente, aunque es bienvenida y necesaria, no es suficiente para borrar el racismo. Eh, ¿Por qué? Porque de alguna manera esto se funda
en ese punto donde se funda nuestra relación con la alteridad, con eso que nos constituye. Y acá no se trata solo de la agresividad imaginaria, ¿eh? Que se dirige al semejante, ¿no? A esa cosa especular. Acá, digo, no se trata de estar con la camiseta de Boca en la playa de Copacabana, con lo cual eso podemos pensar que va a provocar una reacción especular del otro lado, y que es la muestra de esa bandera puede leerse desde otro lugar como una provocación. No, eh, más bien el racismo se sustenta en lo que uno puede suponer respecto del goce del otro con mayúscula. Es el odio a la forma particular propia que tiene el otro de gozar. Fíjense, acá estamos hablando de alguna manera de las fronteras, ¿no? También, de algo que comenzamos a transitar cuando iniciamos este ciclo eh, que está dedicado al libro que estamos leyendo, ¿no? Que empezamos a hablar de las fronteras. Con esto quiero decir, se puede pensar que el racismo existe porque uno, el vecino, qué sé yo, de otra latitud, hace demasiado ruido con las fiestas, ¿no? Eh, pero lo que está verdaderamente en juego es que obtiene su goce de un modo distinto que el de nosotros. Yo lo dije en forma de pregunta, pero puede ser también afirmativo. ¿Qué obtiene de su goce y qué obtiene de su goce de un modo diferente al nuestro? ¿No? Quizás podemos pensar que eh, a este vecino de otras latitudes le interesa menos la lectura y prefiere poner la cumbia, la salsa o el merengue a un volumen que a nosotros nos incomoda, ¿no? Eh, digamos que es, eh, a ver si alguien puede cerrar silenciar porque se estaba produciendo un eco. Bueno, muchas gracias. Eh, Podemos decir de algún modo que la proximidad del otro con mayúscula en lo que atañe a cómo goza y la alteridad que pone en juego eso es lo que funda o el que está en la base del racismo. eh, Cuando hay acercamiento, confrontación de modos de gozar incompatibles, se podría decir. De algún modo, vieron que resulta muy sencillo amar al prójimo cuando uno está muy alejado, ¿no? Pero cuando se acerca un poco más ya es más difícil. Les cuento algo personal, que yo tengo mis dos mejores amigos de la adolescencia, uno vive a 3.500 kilómetros y el otro a 1.000. Y yo los quiero con todo el alma, pero agradezco que estén lejos también. Porque si estuvieran muy cerca tendría que hacer un mantenimiento más permanente. Pero bueno, eh, se trata siempre el- en las historias que involucran el racismo de la manera que el otro tiene de obtener. Ese modo que tiene el otro de obtener un plus de goce. Y esto puede abarcar todos los aspectos, ¿no? Uno puede quejarse o alguien puede quejarse porque este grupo o bien no trabaja, ¿no? O no trabaja lo suficiente, o bien es inútil, o bien es demasiado útil, ¿no? Sea como fuere, este otro con mayúsculas siempre está ligado a una parte de goce que no solo no merece, sino que si lo posee fue porque nos la sustrajo a nosotros, ¿no? Y si la posee es porque de algún modo eh, nos la retiró a nosotros, ¿no?
Por eso que cuando nosotros hemos escuchado en estos años, con razón o sin ella, sin que nosotros podamos testimoniar si es verdad o no, bueno, se la llevaron todas, se robaron todo, eso cala, cala en algo que nos constituye, ¿no? Que tiene que ver con cómo nos constituimos como sujetos y que esa constitución tiene que ver con que algo nos fue extraído, ¿no? Originalmente. Entonces, un discurso que apunte a eso tiene algún punto de certeza en la dimensión estructural de lo que nos ha constituido. Entonces, la verdadera intolerancia es la intolerancia al goce del otro. Y es lo que hace al racismo, fíjense qué interesante, ¿no? Un tema candente. Eh, y da razón a lo que ya Lacan comentara en 1972, cuando con tanta seguridad profetizó, el racismo tiene futuro. En el 72 lo dice. Fíjense, en un momento en el cual se supone que en Europa, en rigor, más bien las cosas parecían encaminadas a la pacificación, al borrar las fronteras, la comunidad económica europea, la integración de los mercados, ¿no? Eh, y en rigor, en ese momento también Lacan señala que no solo racismo tiene futuro. Ya años antes se había dicho, 7 años antes, había comentado, nuestro mercado común europeo eh, lo que va a provocar es mayor expoliación, mayor segregación, mayor exclusión, ¿no? Fíjese que en el momento donde en Europa había una esperanza justamente de fraternizar, de integrar, ¿no? De pacificar, vía significante, se podría decir, Lacan anticipa y profetiza. Esto va a traer como consecuencia segregación, expulsión, exclusión. De hecho, fíjense cómo el tiempo le ha dado la razón, ¿no? Porque los barcos, las barcazas de inmigrantes llegando a las costas europeas, de gente desesperada, excluida, son testimonios, ¿no? De esta profecía. Justamente, además, gente viniendo de lugares que Europa mismo colonizó en su momento. Este, y en los cuales ha tenido, bueno, una historia de sometimiento, de explotación. Y por otra parte, también ahí se anticipa algo respecto a que esto representaba el final de la civilización patriarcal. Incluso para Lacan, este final de la civilización patriarcal ya estaba consumada e era inevitable, ¿no? Y esto también lo comenta, lo transmite contemporáneamente al Mayo francés, en el 68, ¿no? Y cuando todavía seguían zumbando las proclamas sobre el fin del poder de los padres, en esas consignas del Mayo francés, y el advenimiento de una sociedad de hermanos, acompañado, este advenimiento de la sociedad hermana, por una cierta proclama de un hedonismo feliz, ¿no? Como de una nueva religión del cuerpo, el amor libre, una cierta liberación en términos de la sexualidad. Eh, Ahora, fíjense que es en ese momento también donde el psicoanálisis proclama de qué hermano estamos hablando ahí, ¿no? Esta palabra hermano que empezaba a pintarse en los muros, ¿no? Fraternité. ¿De qué hermano? De hecho, Lacan se lo pregunta a su seminario. ¿De quiénes somos hermanos? En todo discurso, ¿de quiénes somos hermanos? ¿El patrón es hermano del proletario? No.
no es hermano. Interpela respecto a la palabra hermano. Digo hermano porque fíjese que hermano estaría como las antípodas de algún modo del racismo, ¿no? Eh, y él lo que dice es algo muy sorprendente, que a nosotros nos tiene que interpelar también en nuestra labor, porque él comenta que la palabra hermano o hermana es justamente aquella a la cual el discurso analítico le da su presencia. Dice, aunque más no sea porque el discurso analítico restablece el bagaje familiar. Y esto es evidente en nuestra labor, que nosotros de algún modo restablecemos el bagaje familiar. Proponemos eh, ese ordenamiento con relación a la familia, ¿no? Por el solo hecho de tomar la palabra. Y ahí Lacan agrega de una manera bastante sorprendente, a ustedes les llamará la atención, porque somos hermanos de nuestros pacientes. Fíjense qué llamativo, ¿no? Decirlo así. ¿Por qué? Y porque lo somos en la medida que tanto él como nosotros somos hijos del discurso. Y en nuestro caso tenemos en cuenta las condiciones que determinan ese discurso. Eh, bueno, y ahí, por supuesto, eh, Lacan también se refiere a cómo el análisis lo que propone justamente con esta oferta es algo que nace a nivel del sujeto, que no es solo significante, sino ese objeto tan particular que ha especificado el psicoanálisis y que, al cual el analista le da carnadura a ese objeto. Eh, y acá, digamos, no hay una referencia al padre, eh, simplemente porque de algún modo, digo, me refiero al momento en el cual Lacan habla de hermanos, porque ahí Lacan dice que él ya había explicado bastante respecto eh, al padre como aquel que dice no, y en el cual se funda todo lo que hay de universal. Eh, y advierte, de alguna manera, enciende una luz de alerta, que si hay una pretensión de volver a la raíz del cuerpo, como pretendían estos discursos del 68, eh, si nosotros ponemos mucha énfasis en esa fraternidad, lo que puede retornar como un efecto inesperado y violento es justamente el racismo. Y bueno, varias cuestiones relativas al racismo, ¿no? Como esa idea de que en los seres humanos hay una relación destructiva y mortal, que es también fundante. Y la verdad que cuán patente se nos hace esto en este momento para nosotros, en este momento particular en nuestro país, ¿no? Donde estamos así como en una suerte de suspenso y donde hay una referencia también a estas cuestiones destructivas, inmortales y vinculadas al odio, ¿no? Eh, Cuando el psicoanálisis, por ejemplo, señala que entre los seres humanos hay una relación destructiva y mortal, por ejemplo, señala eh, que este mito político de la supervivencia del más fuerte, que también, fíjense que está ahí circulando entre nosotros, el sálvese quien pueda y el que se va a salvar es el más fuerte, eh, ese mito político
de la supervivencia del más fuerte es el que forjó Darwin. Ahora, Darwin formaba parte de una nación de corsarios, ¿no? Cuya industria fundamental fue el racismo y la esclavitud. No es casual que justamente haya surgido ese mito político en ese lugar, ¿no? Donde de algún modo del racismo se hizo una industria. Eh, entonces, tenemos esta relación primordial del sujeto con la alteridad y nos interesa, nos atañe, nos concierne en la práctica clínica nuestra. ¿Por qué? Porque el estatuto mismo del sujeto con el cual nosotros tratamos en el dispositivo, ese estatuto es el de ser un inmigrante, un extranjero. ¿Por qué? Y porque ese lugar de sujeto como tal está definido porque su lugar, su hogar, está en el otro con mayúscula. En el, digamos, su país extranjero es su país natal, su país natal. Ahí está la paradoja. Ahí donde nos constituimos, donde se funda nuestra identidad, donde supuestamente sería nuestro país natal, es en el extranjero, es en el otro con mayúscula. Lo cual pone en tela de juicio el círculo de la identidad de este sujeto con el cual nosotros tratamos, ¿no? Y lo cual nos hace pensar que la constitución de este sujeto justamente muestra la discordancia de la identidad de ese sujeto, ¿no? Porque hay algo que de modo radical en este sujeto no es idéntico a sí mismo. Y en esa falta de identidad, ahí se constituye este sujeto. Por eso que de algún modo, fíjense que al psicoanálisis se le reprocha ser antihumanista, ¿no? Y les cuento, creo que acá no estoy al tanto, pero en las universidades, en las carreras de psicología, en las distintas universidades, no me parece que esté tan difundido el humanismo, ¿no? Como escuela. No creo, ustedes me dirán después. No, yo no estoy tan al tanto de cómo está la comunidad académica en este momento. Pero sí me ha constado que tanto en México como en Colombia sí hay una fuerte escuela humanista que se presenta en las universidades. Y no les puedo decir esta escuela humanista el rechazo que presenta respecto del psicoanálisis, hablando de racismo, ¿no? Uno nombra el psicoanálisis para estas escuelas humanistas y parece que nombra el diablo directamente. Bueno, ¿por qué? Porque justamente el psicoanálisis ha denunciado que el humanismo, como escuela, ha sido no más que una suerte de brazo político de la ciencia y de la economía de mercado. Porque es muy llamativo que justamente la apelación y la invocación de las escuelas humanistas, ¿no?, se origina en un momento de la historia en el cual, como nunca antes, comenzaba a hacerse patente que las personas, efecto del industrialismo y de la ciencia, pasaban a ser objetos, algo en las antípodas de lo humano, tomadas las personas ellas mismas como objetos en los parámetros del trabajador, de la economía de mercado, privados de la biografía, eh, excluidos en su singularidad por la ciencia, ¿no? Apropiados políticamente, como está ocurriendo actualmente, como si fuera un paradigma totalmente habitual, apropiados como vivientes en los estados de excepción, expropiados en su capacidad de relatar experiencias. Bueno, ¿por qué el psicoanálisis provoca tanto rechazo? Y porque viene a decir el rey está desnudo, o sea, de alguna manera, ¿no? O sea, a ver, ¿de qué humanismo nos hablan?
si en rigor se hace más patente que nunca que las personas son tomadas como objetos porque el objeto atañe a las personas, a lo que las funda. Somos sujetos y somos objetos. Y esto es lo que, de lo cual no se quiere saber nada, se podría decir. Y no somos semejantes en absoluta, ¿no? Y fíjense que acá hay algo muy interesante, porque el psicoanálisis también viene a denunciar algo sorprendente, y es que la ciencia no debe quedar exonerada del racismo. Esto puede llamarnos la atención, ¿no? Pero puede explicarse, y el psicoanálisis de alguna manera lo esclarece. El discurso científico, ¿qué hace? Ejerce una presión en el sentido de la uniformidad. ¿Estamos de acuerdo? En el sentido de la homogeneidad. Tiende a homogeneizar el saber. Dicho en criollo, nos trata como si todos fuéramos uno y el mismo, la ciencia. No contempla nuestras particularidades. Está bien, así se ha constituido. No, no, nada que reprochar en esto. Ahora, esa presión del discurso científico que tiende a la uniformidad, ¿qué provoca? Y provoca lo que todos los discursos provocan, que lo excluido retorne, porque lo disforme, lo discordante, no termina de domesticarse por la ciencia, no termina de acomodarse a esa uniformidad. Entonces retorna y se manifiesta y vuelve a veces de un modo brutal o grotesco, ¿no? O mórbido. Porque fíjense que acá hay una paradoja, ¿no? Porque vamos a estar de acuerdo con ustedes en que la ciencia considera un modo muy puro del sujeto, un modo que puede llamarse universalizado del sujeto. Con lo cual ustedes miran, bueno, desde ese punto de vista se trata de un discurso que no es segregativo, porque considera un modo universal. Ahí, por decir, la ciencia, el discurso de la ciencia está hecho para cualquier hijo de vecina y está hecho por cualquier hijo de vecino, ¿no? Ahora bien, este mismo designio de universalidad anula las particularidades, las echa a perder. Entonces, tenemos por un lado la universalidad de la ciencia, que en este sentido es antirracista, se podría decir, es antinacionalista, antiideológica, ¿no? No, no borra fronteras, borra ideologías. eh, y esta vocación de universalidad a nosotros nos puede resultar simpática en algún sentido. Es decir, bueno, es para todos, para todas y para todes, la ciencia, ¿no? Pero en la práctica, fíjense, ¿qué ocurre? Como lo que hemos charlado muchas veces con ustedes respecto a cómo la consagración de ciertos derechos, cuando se los baja a la calle y hay que ponerlos en práctica, lo hemos charlado con Flaviana con relación a ciertas cuestiones que tienen que ver con derechos adquiridos y que son bienvenidos, pero cuando se los pone en práctica terminas generando segregación o exclusión. Entonces, con la ciencia ocurre esto, porque al constituirse en una ética universal, ¿no? que hace del desarrollo un valor esencial absoluto, lo que ocurre es que las comunidades, los pueblos, naciones, se empiezan a ordenar según esta escala de una ética universal que es inaplicable en la mayoría de los casos. Entonces, de resultas que tenemos y que las comunidades, los pueblos, las naciones se encuentran abajo de esta escala calificadas como subdesarrolladas. Entonces,
según esta ética universal, la consecuencia ¿cuál es? Que esta irresistible exigencia de desarrollo deja a la mayor parte del planeta en la decadencia, una pendiente de decadencia, haciendo declinar, no considerando otros saberes, otros discursos que pueden tener tanta y en algunos casos más eficacia que la ciencia, ¿no? Como discursos ancestrales de alto contenido simbólico, porque el discurso de la ciencia tiene como efecto bien conocido, además, deshacer las solidaridades comunitarias y familiares. Yo les digo una interpretación mía sujeta a debate. Para mí, que en la pandemia se le haya dado un papel de portavoz a la ciencia fue en dirección contraria a la solidaridad, ¿no? Para mí, que se le haya dado ese papel protagónico para ser portavoz a la ciencia, que ¿qué nos podía comunicar? Lo que no sabían respecto al coronavirus. Una de las consecuencias de ese otorgamiento del papel a la ciencia fue la propagación de una falta de solidaridad y cartelitos en los ascensores donde vivían los médicos en los edificios, andate del edificio si estás en el hospital. Bueno, pero es una interpretación mía, sujeta, por supuesto, a debate. Pero claramente la ciencia tiene un efecto dispersivo, no segregativo. Este, eh, de alguna manera, o sea, por no segregar, dispersa, por otra parte, ¿no? Es como este retorno de algo que eh, va eh, contra el lazo social. Y por otra parte, fíjense que eh, esta ética universal es contemporánea con la mundialización de los mercados, ¿no? Y con una idea que atañe a la globalización también, eh, que por otra parte ahí uno constata también en la globalización efectos catastróficos, ¿no? Con esta supuesta consideración que somos todos iguales porque no somos todos iguales. Ese borramiento de fronteras tiene un mensaje engañoso y una desconsideración respecto a lo que aloja cada frontera en materia de tradición, de historia, de lenguaje, ¿no? De folclore. Eh, entonces, a este impulso uniformante de la ciencia le responde la aparición de segregaciones renovadas, se podría decir. Insisto, a este impulso uniformante de la ciencia, ¿qué es lo que responde? La aparición de segregaciones renovadas. Y yo les decía que en mediados de la década del 60, 1967, justamente en la proposición del 9 de octubre, Lacan proclama de manera profética: nuestro porvenir de mercados comunes será balanceado por la extensión cada vez más dura de los procesos de segregación, ¿no? En estilo lacaniano lo dice que hay que descifrar, pero está diciendo, nuestro mercado común europeo va a fomentar la segregación. Resumido, es eso lo que transmite Lacan. Y justamente los procesos de segregación son los que están en el núcleo del problema del racismo. Un racismo moderno, quiero decir, racismo moderno. Eh, entonces, lo que nosotros constatamos es que el discurso de la ciencia no es en absoluto abstracto, sino que tiene efectos sobre cada uno de nosotros, tiene efectos sobre cada una de las personas, tiene efectos sobre los grupos sociales al introducir la universalización. Y no se trata de un efecto abstracto, se trata de una apuesta permanente. ¿Sí? Y eh, este modo que tiene la ciencia de elaborar lo real, este modo universal, parece no tener límites.
parece no tener límites, pero ¿saben qué? Los tiene. Uno puede repetir hasta el cansancio a nosotros las personas con buena intención, ¿no? Y se va a constatar que esto tiene efectos. Eh, Porque el modo universal de la ciencia encuentra sus límites en lo que es estrictamente particular, y eso es el goce de cada quien, el goce singular, los modos de goce que no se pueden universalizar. Soñar con una universalización del modo de goce podría ser el programa del capitalismo de la ciencia, que apuestan permanentemente justamente a universalizar los modos de goce. Y esa es la apuesta permanente. Pero el psicoanálisis a nosotros nos enseña a distinguir el goce particular de cada uno y de cada una, el modo de goce que se elabora, que se construye, incluso que se sostiene a veces en un grupo reducido, en un grupo no muy amplio, pero ahí se está a nivel de cada uno, no es de cada hijo de vecino, sino de cada uno. Entonces, dado el modo universal en que el discurso científico se desarrolla, no puede responder nada, no puede responder nada a lo que se plantea desde el imperativo de goce, del cual cada uno de nosotros somos esclavos, de nuestros propios imperativos de goce. Ahí la ciencia no puede responder, no puede responder. Yo pongo un ejemplo que es muy sencillo. Ustedes esta mañana, estoy seguro que una de las primeras cosas que hicieron fueron y tomaron la pasta dentífrica y pusieron la pasta en su cepillo de dientes, seguramente. Ahora, yo los invitaría a meter el dentífrico otra vez en el pomo. Bueno, esto parece que es lo que pretende la ciencia. Si la ciencia se constituyó excluyendo los modos de goce particulares, es como si ahora pretendiendo abordar las cuestiones sociales y psicológicas, por decirlo de un modo, pretendiera volver a ingresar el dentífrico en el pomo de la ciencia. No, ya está. Que se ocupan de otras cosas, de las cuales se están ocupando y con cierta preocupación para nosotros también se están ocupando, ¿no? Porque no hay una reflexión ética, ni siquiera en lo que es propio de la ciencia. Eh, pero constatamos nosotros el fracaso, ¿no? De los abordajes cuando pretenden abordar problemas para los cuales no hay respuesta desde la ciencia. Incluso uno podría decir, bueno, los manuales de educación sexual, bienvenidos si son para generar un debate, bienvenidos, enhorabuena que se pueda hablar sobre eso, que eso dé lugar a una conversación y a la habilitación de ciertos temas que no estaban habilitados. Pero no supongamos que ese manual tiene respuesta para todo, ¿no? Porque ahí más bien lo que constatamos es que fracasa. Hacer responder a la ciencia paradojas del goce eh, es un intento cuyo fracaso nosotros constatamos en el consultorio, cuando nos llegan los pacientes que pasaron por algunos de estos abordajes, que dicen sustentarse en la ciencia, que también son engañosos porque ni son pseudocientíficos. Eh, por eso les decía que incluso este discurso universal que propone la ciencia ni siquiera tiene la eficiencia que han tenido los discursos de la tradición, los discursos tradicionales, los de una sabiduría sedimentada, ¿no? Que en las agrupaciones sociales anteriores permitían enmarcar el modo de goce. Yo no digo que volvamos a eso, porque ya es un lugar perdido, ya está. Sigue estando en algunos lugares la eficacia de ese discurso tradicional, por supuesto, ¿no? Nosotros en conversaciones con Jorge Furkman le hemos comentado con ustedes
a una anécdota ahí en Bolivia, donde justamente se constataba la eficacia simbólica de ciertos discursos de la tradición. Pero eso ya, eh, aunque permanece seguramente en algunos lugares, en algunos grupos reducidos en el planeta, es algo que está haciendo, que ha sido y que será totalmente arrasado, justamente por esta otra ética universal. Eh, bueno, eh, pero bueno, no dejamos de tenerlo en cuenta cuando recibimos pacientes que vienen de otras latitudes y nos interesa la cultura de la cual vienen y esos saberes y tradiciones sedimentadas, ¿no? En que se han constituido. Bueno, ya para ir terminando con nuestro primer segmento, eh, el odio al otro que se conoce a través del racismo, de una suerte de racismo moderno también, eh, es algo más que la agresividad, ¿no? Hay una consistencia de esta agresividad, más bien que apunta a lo real en el otro. Eh, Porque ahí la pregunta que se impone es, ¿qué hace que este otro sea otro para que se lo pueda odiar, ensusar? Bueno, es el odio al goce del otro. Esta es la fórmula más general que puede darse desde el psicoanálisis respecto al racismo, tal como lo verificamos. Se odia especialmente la manera particular en que otro goza. Entonces, yo les decía, si el otro se acerca demasiado, tendiendo a mezclarse con nosotros, Lacan lo que advierte ahí es que aparecen fantasmas que recaen sobre el exceso de goce del otro con mayúscula. Y, bueno, hasta acá lo que les quería comentar hoy. Creo que hubo un malentendido con algún mensaje que pasé. Esta no es nuestra última reunión. Nuestra última reunión es el primer sábado de diciembre, donde vamos a transitar esas últimas preguntas que hay en el segundo capítulo que se le dirigen a Foucault, porque hoy no nos ha dado el tiempo. Si les parece, hacemos una pausa aquí, eh, y cuando nos volvamos a encontrar, si les parece, comentamos algo de esto que yo he transmitido. Si ustedes quieren preguntar o comunicar alguna ocurrencia que hayan tenido, bienvenida, y después le damos la palabra a Norma y a Flaviana, que van a seguir comentándonos el caso clínico que comenzaron a transmitir en la reunión anterior. Hacemos una pausita entonces y ya volvemos. Detengo la grabación. Muchas gracias.